Ok, para empezar, les daré una breve introducción sobre lo que se verá a continuación. En el campo de la estadística, la prueba de hipótesis es un pilar muy fundamental que nos permite tomar decisiones basadas en los datos. ¿Ok? Este reporte presenta un análisis de los conceptos de hipótesis nula y alternativa, la prueba de hipótesis en diversas situaciones y los errores como tipo uno y tipo 2. Antes de empezar, tenemos que saber qué es una hipótesis nula y alternativa, ¿ok? En una prueba estadística se definen dos hipótesis. La hipótesis nula H0, que representa una afirmación o estado que se asume verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Por otro lado, la hipótesis H1 es la afirmación que se acepta si los datos proporcionan suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula. Empecemos definiendo qué es una hipótesis de investigación. En términos simples, una hipótesis es una suposición o afirmación que queremos probar. Para ello, siempre trabajamos con dos tipos de hipótesis, que es la hipótesis nula, que representa la situación de no cambio o estado inicial, y la hipótesis alternativa, que es la que queremos demostrar si tenemos suficiente evidencia. La prueba de hipótesis es crucial en una investigación porque nos permite tomar decisiones basadas en evidencias y no en suposiciones. Además, es un proceso estandarizado que ayuda a minimizar los errores y nos da un marco riguroso para probar afirmaciones sobre una población. Dependiendo de la pregunta de la investigación y de los tipos de datos, existen tres tipos de pruebas de hipótesis. Como primer punto tenemos las pruebas de una sola cola. Estas se utilizan cuando se espera un cambio en una dirección específica. Como segundo punto tenemos las pruebas de dos colas. Se utilizan cuando se investiga cualquier cambio sin importar la dirección. Como tercer punto tenemos las pruebas para medias, proporciones y variables. Estas se utilizan dependiendo si se trabaja con datos continuos, proporcionales o de variabilidad. Se elige el tipo de prueba más adecuada al problema. Bueno, ahora les voy a explicar acerca de la prueba de una hipótesis de investigación. Para poder validar una afirmación estadística, se realiza una prueba de hipótesis, la cual incluye calcular un estadístico de prueba. Con eso lo vamos a comparar con un valor crítico. Si el resultado cae en la región crítica, se rechaza la hipótesis nula. Morrell, un autor, explica que esta validación es fundamental en sectores como la economía o la ingeniería, donde es crucial respaldar decisiones con evidencia estadística confiable. Para poder realizar, para poder realizar esto es necesario dos hipótesis, las que ya conocemos como hipótesis nula y alternativa. Diseñar el experimento, tener a nuestra población, medir, recolectar y por último, interpretar los resultados obtenidos. En este punto les voy a hablar sobre la prueba de hipótesis en la toma de decisiones. En el ámbito estadístico, la prueba de hipótesis no solo es una herramienta fundamental para la investigación, sino también juega un papel importante para la toma de decisiones, ya que la información obtenida a través de la prueba de hipótesis permite a los tomadores de decisiones evaluar si los datos disponibles son suficientes para apoyar o rechazar ciertas afirmaciones o suposiciones. Punto les voy a hablar sobre la importancia en la toma de decisiones en la prueba de hipótesis. Como les mencioné en el punto anterior, es muy importante esas toma de decisiones ya que nos ayuda a minimizar riesgos y a maximizar la efectividad en diversas áreas. Esta prueba nos proporciona, un marco estructurado y objetivo que permite tres puntos muy importantes, las cuales como primer punto, evaluar la validez de supuestos importantes. Esto quiere decir que nos permite a los responsables de tomar decisiones evaluar los resultados observados en una muestra que puedan generalizarse en una población mayor. Como segundo punto tenemos reducir la incertidumbre. Esto quiere decir que al basarse en datos objetivos y en un proceso estadístico controlado, se puede reducir la probabilidad de tomar decisiones incorrectas. Y como último punto, tomar decisiones basadas en evidencias.
A través de la prueba de hipótesis se pueden fundamentar decisiones con evidencia estadística, incrementando la precisión y la credibilidad de las decisiones tomadas. Como último punto en la prueba de hipótesis en la toma de decisiones tenemos en los pasos a seguir para realizar esa prueba de hipótesis con base a la toma de decisiones. Como primer punto tenemos que identificar el problema central y formular la hipótesis, ya sea nula o una hipótesis alternativa. Como segundo punto tenemos seleccionar el nivel de significancia. Esto se refiere a establecer el nivel de significancia adecuado para la decisión, que es comúnmente está estandarizado en 5% o 1%. Como tercer punto tenemos recolectar y analizar datos. En este punto se recolectan todo lo relacionado con el problema o la investigación, ya sea datos, tiempos, producción, costos, etc. Esto nos permitirá analizar y tener más información sobre la investigación, el problema, etc. Como siguiente paso tenemos la interpretación del estadístico de prueba y toma de decisión. En este punto sería el último, ya que en este punto tú decides cuál alternativa usar, ya sea una hipótesis nula o alternativa, ya sea que te quedas con el primero o con el segundo. Hola, bueno, ahora me toca dar un resumen de lo que son la hipótesis nula y la alternativa. Nuestra prueba real o inicial, todo sucede cuando se tiene el problema, el planteamiento a resolver y nuestras dos hipótesis. Una vez teniéndolas, ya podemos proseguir. ¿Qué me dice mi hipótesis nula? Que no hay diferencia entre variables que no están relacionados, mientras que la hipótesis alternativa es una contradicción directa a la hipótesis nula. Y se toma la hipótesis alternativa siempre y cuando se haya rechazado la hipótesis nula. Tenemos que tener en cuenta que esas pruebas son contradictorias, estas hipótesis son contradictorias. Entonces es necesario tener suficiente evidencia para poder rechazar la hipótesis nula o no. Y un ejemplo que puedo dar para que sea más práctico es, digamos, un restaurante o alguien que presta un servicio, ¿no? Y queremos saber si nuestro tiempo promedio en el que el cliente espera es mayor o no. Digamos que es 15 minutos el tiempo promedio de espera. Nuestra hipótesis nula es que realmente el tiempo promedio de espera son 15 minutos. La alternativa en este caso sería que es mayor a 15 minutos. Y ahí es donde entra ese proceso y una necesidad de tener la suficiente información para poder rechazar o no la hipótesis nula. Error tipo 1. Este error ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, que está representada por H0, siendo esta verdadera. Es decir, se toma la decisión incorrecta de que la evidencia apoya la hipótesis alternativa, que está representada por HA. Ahora, poniéndolo en un ejemplo, si un medicamento es seguro y efectivo, pero el estudio concluye erróneamente que no lo es, el rechazo de H0. Entonces ahí se estaría cometiendo un error de tipo 1. Ahora hablaremos del error tipo 2. Este error sucede cuando se acepta la hipótesis nula, que ya antes mencionada está representada por H0, siendo esta falsa. Esto implica que se concluye que no hay suficiente evidencia para apoyar la hipótesis alternativa, que es HA, cuando realmente sí la hay. Ejemplo, si un medicamento presenta efectos secundarios peligrosos, pero el estudio o el laboratorio concluye que es seguro, entonces está haciendo una aceptación de la hipótesis nula, o sea, H0, y se comete un error de tipo 2. Como conclusión, podemos determinar que el formular y probar hipótesis son métodos muy importantes a la hora de obtener datos estadísticos, ya que estos nos ayudan a saber si los datos son tanto verdaderos como falsos. Y también debemos de considerar los errores tipo 1 y tipo 2, ya que estos errores nos pueden llevar a conclusiones incorrectas y esto nos puede crear un desbalance
o un error a la hora de analizar nuestros datos estadísticos.